creer que Dios existe, nosotros fuimos creados, pero además nuestro Dios es bueno. Pero quiero decirte algo, el conocer la bondad de Dios, el conocer que Dios, el carácter bondadoso de Dios, sí, y que Él es bueno intrínsecamente, es algo que tú vas a ir conociendo a medida que caminas con Dios. Necesitas aprender a caminar con Dios para conocer que Dios es bueno. Necesitas obedecer, necesitas ser sensible a Dios, necesitas conocer lo que la Biblia dice para experimentar la bondad de Dios en tu vida. Y para eso necesitas fe. Pero esto es tan importante. Pero además hay un fundamento maravilloso para nuestras vidas que vamos a ver el día de hoy. Y para ello voy a pedirles que vayamos al libro de Filipenses, la carta a los Filipenses capítulo 1. La carta a los Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a ver lo que hoy Dios creemos tiene para hablarnos hoy. Bien, dice así. Pablo el apóstol escribe a los Filipenses de esa forma, ya en el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando Pablo recordaba a la iglesia de Filipos, él siempre los recordaba con una sonrisa. Y él podía estar agradecido a Dios por esta iglesia. Él decía, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Tú eres, a propósito, una de esas personas que cuando la gente se recuerda de ti, inmediatamente esbozan una sonrisa? Espero que sí. Amén. O de repente eres de las personas que cuando se recuerdan de ti, ay, no, ¿verdad? Pero acá en este caso, los filipenses eran de estas personas que Pablo decía, wow, yo doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice además, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Y aquí yo descubro algo, dos palabras que no suelen ir juntas, el ruego y el gozo. Generalmente cuando uno ruega a alguien, lo ruega con una actitud de pidiendo compasión o con pena o con tristeza. La palabra ruego siempre está asociado a la pena, a la tristeza, ¿verdad que sí? Apelando a la compasión. Pero Pablo aquí junta dos palabras, el ruego y el gozo. Me encanta, porque nunca antes había visto dos de esas palabras o estas dos palabras juntas. Ahora, ¿cómo es que Pablo podía rogar con gozo por los filipenses? Es que Pablo había descubierto algo más del carácter de Dios, algo muy importante del carácter de Dios y el trato de Dios con los filipenses, y por eso él podía rogar con gozo. Yo creo que esto va a hacer que tú en futuro, aun cuando tengas que rogar a Dios y suplicar a Dios, lo hagas no con tristeza, sino con gozo. Pero ¿qué es lo que sabía Pablo que podía darle a él gozo y en su oración por los filipenses? Dice además, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Diga conmigo, desde el primer día hasta ahora. Bien, sigo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay varias cosas. Número uno, el que comenzó en vosotros la buena obra. Dice Pablo que quien inicia la obra en los filipenses no fue él, ni siquiera los propios filipenses. Quien inició la obra, la buena obra en los filipenses fue Dios mismo. Y esto nos muestra algo que para mí es una fragancia, para mí es un fundamento enorme en mi caminar con Dios. Amén. La vida cristiana se trata no de lo que yo necesariamente he planeado o he iniciado. La vida cristiana es un descubrimiento, amén, y un abrazar de la obra que Dios se ha propuesto. Dice la Biblia acá que es Dios el que comenzó la buena obra. Hay la buena obra de Dios y está la mala obra del diablo. Y está la obra humana. Hay una obra humana, natural. Dice la Biblia que los hombres quisieron
llegar al cielo a su manera y construyeron un gran edificio, una edificación llamado Babel. Sí, era la obra del hombre. Dios no se agradó de esa obra, así que confundió el idioma de las personas, ¿sí? El lenguaje de Dios, y ahí es donde nacieron muchos idiomas. No, también no solamente está la obra del hombre, sino también está la obra del diablo. Y el diablo es malo. Amén, muy malo. Si el diablo pudiera, si quedaras tú a merced del diablo en algún momento de tu vida, él destruiría tu vida completamente. El maligno esboza de él solo malignidad. El diablo te odia, pero Dios te ama. Entonces tenemos la obra del diablo, tenemos la obra del hombre, pero tenemos la obra de Dios. Ahora es importante que tú desees vivir la obra de Dios en tu vida y dejes de vivir tu propia obra. Cuando tú comienzas a ponerte de acuerdo con Dios, vas a experimentar la buena obra de Dios, porque el hecho de que Dios obre no significa necesariamente que todo lo que ocurre en el mundo es la obra de Dios. Está la obra del mal, está la obra del hombre y está la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí Pablo está gozoso, no triste, porque él reconocía que había una obra de Dios entre los filipenses. Yo quiero decirte esta mañana que si hasta ahora tu vida ha sido una vida llena de tristeza, de dolor, de decepción, de esclavitud, es porque quizás has conocido solamente la obra de los hombres o la obra del maligno. Pero yo quiero decirte este día que a partir de hoy Dios puede manifestarse en tu vida y vas a poder conocer la buena obra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra aquí una vez más, Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Diga conmigo, buena obra. Está agua, por favor. La buena obra, es decir, Dios no solamente obra en nuestras vidas, sino trae una buena obra. Dile a tu vecino, Dios está haciendo una buena obra en tu vida. Busca dos personas y dile, Dios hará una buena obra en ti. Gracias, aleluya. Buena obra. Dios solo sabe hacer buenas obras. Ahora agarre su carita, dése una palmadita y diga, esta es una buena obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Buenas obras. Bien, entonces Él inició la buena obra, pero me encanta esto, que es Él el que inicia la obra. Es Él el que inicia la obra, su buena obra. Y si Dios es bueno y Él hace buenas obras, entonces yo debo cambiar mi mente, ojo, y esto tiene que ser intencional. Tengo que cambiar mi mente de modo fatalista, de modo sufrimiento, de modo temor, a modo expectativa. Sí, los estudios de la neurociencia arrojan entre muchos resultados y entre muchas investigaciones muestran que el ser humano tiende a la negatividad, tiende a programar su vida de acuerdo a sus experiencias pasadas. Es decir, si por muchos años tú viviste situaciones duras en tu vida, traumáticas en tu vida, de mucho dolor, entonces tu forma de enfrentar la vida, y es más, a veces ni siquiera has vivido mucho de ello, pero el mismo hecho de que seas tú un ser humano y tengas padres, muy probablemente hayas heredado de tus ancestros, en tus genes, en tu ADN, esa inclinación natural. Eso se está descubriendo hoy en día. Bien, entonces ocurre que en tu modo subconsciente ya tienes tatuado una forma de actuar, modo sobrevivencia. Los expertos nos dicen que muchísimas de nuestras acciones, muchísimos de los actos que nosotros haremos serán simple y llanamente impulsados por nuestra necesidad de sobrevivencia. Por eso hay guerras, por eso hay pleitos, por eso hay guerras, porque el hombre tiene instalado en la parte natural, animal, ¿sí?, esta necesidad de protección, de sobrevivencia. Frente a una amenaza, el hombre inmediatamente va a reaccionar, ¿sí?, de manera muy natural.
Entonces, muchas veces cuando hemos tenido todo este bagaje en nuestra vida incorporado, inmediatamente planeamos nuestra vida no necesariamente en fe, no necesariamente en esperanza, sino planeamos nuestra vida desde el miedo, desde la sobrevivencia, desde el temor. Y esto impedirá que Dios pueda operar como Él quiere en nuestras vidas. ¿Me dejo entender? Entonces, disfrazamos nuestro temor con vestiduras de prudencia. Pero en realidad lo que nos mueve es el miedo, es el temor. ¿Me dejo entender? De repente, sí, tienes una relación con alguien y otra persona del sexo opuesto comienza a dar vueltas a esa persona con que te relacionas. Inmediatamente tu instinto natural, humano, carnal, sale a luz y ya te enojas con la persona y quieres agarrar un matamoscas muy grande, ¿sí?, para ahuyentar a esa persona y te enojas. Esto es el instinto natural del hombre. Y muchos actuamos de esa forma. Entonces, el aprender a caminar por fe no es automático. Tú tienes que cambiar tu modo cerebral de vivir de forma fatalista. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que siempre creen que lo peor va a venir? No vamos a clasificar. ¡Fuera, Reynoso! No, son cosas humanas, eso es obra de hombre. Pero no, es simplemente para despertarlos a ustedes. Pero bueno, el tema es que sí, naturalmente tendemos a vivir de esa forma, de forma natural. Pero cuando la revelación de la palabra llega a nuestra vida, comenzamos a resetear nuestras actitudes y nuestra manera de pensar. Y comenzamos a dejar el responder a la vida de manera reactiva a ser intencionales. El común de las personas vive de manera reactiva. Guardamos nuestras cosas que nos regalaron el día de la boda y tiene 20 años esa sábana. ¿Cuándo vas a comenzar a usar esas benditas sábanas? ¿Cuándo vas a sacar esos benditos platos que los tienes ya 4 décadas ahí? Sí, que la heredaste de la bisabuela. ¿Cuándo vas a comenzar a usar esa? Porque estamos ahí guardando las cosas de modo subconsciente. En el nombre de Jesús, ¡basta ya! Si quieres caminar con Dios, tienes que ponerte en modo expectativa. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las viejas han pasado. Las viejas cosas. Y los viejos, las viejas cosas, amén, han pasado. ¿Cuántos se alegran de ello? Hay personas que piensan que yo solamente menciono en las damas. Yo he hablado, por si acaso, hasta 4 mensajes del viejo hombre. De dejar, ¿no?, de lado al viejo. Sí, del viejo. El viejo está muerto, hay que dejar el viejo hombre. Y la vieja mujer también. Entonces, el viejo y la vieja han pasado, dice la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Cómo inmediatamente algunos somos reactivos. ¡Uy! No, hablaste de las mujeres. No te metas con las mujeres. Modo defensa. Ha llegado el momento, si quieres caminar con Dios, dejar tu modo reactivo, tenso, afanado, turbado, perturbado, ansioso y todo eso. Y comenzar a creer que Dios es bueno. Pero no basta con que lo creas de manera superficial. Porque a veces nosotros pensamos, sí, Dios es bueno, pero no lo creemos en nuestro corazón. No ha bajado a nuestro subconsciente y la palabra de Dios dice y habla del espíritu de nuestra mente. Es decir, como comenzábamos diciendo este mensaje, señalando este mensaje, confiar en Dios y conocer que Dios es bueno te va a tomar una temporada de aprendizajes. Tienes que conocer que Dios es bueno. Tienes que experimentar la bondad de Dios. Pero para que conozcas que Dios es bueno, no sepas que Dios es bueno, porque tú dices, sí, yo sé que Dios es bueno, porque acá todos repiten que Dios es bueno.
Y porque la Biblia dice que es bueno, sí, es un buen inicio. Pero una cosa es que tú sepas que Dios es bueno, que te han dicho que Dios es bueno, que aceptes que Dios es bueno. Y otra cosa muy diferente es que experimentes que Dios es bueno. Y Dios quiere que lo experimente. Gustad y ved que Dios es bueno, dice la palabra. Gustad, disfruta, amén, la bondad del Señor. Pero, ¿qué haces tú para disfrutar? Y Pablo había aprendido a disfrutar la bondad de Dios, porque Pablo no creía en un Dios bueno. Pablo, el Dios en quien creía, era un Dios de venganza. Era un Dios, ¿verdad?, que perseguía a sus enemigos. Por eso él perseguía a los cristianos. ¿Sí? Él que tenía ese concepto de Dios. Él perseguía a los cristianos y mandaba a que los masacren. Sí, hasta que se encontró con un Dios bueno. Amén. Entonces, la obra que él comenzó, dice Pablo, en nuestras vidas, él la perfeccionará. Dios tiene una obra que ha iniciado en nosotros y él la va a perfeccionar. ¿Cuántos se alegran por ahí? Amén. Gloria a Dios. Puedes decirle a tu vecino, mi amor, sí, tu esposa. Sí, tu esposa. Amigo, si es tu amigo. ¿Puedes estar tranquilo? Amén. Dios comenzó su obra en mí. Él me va a perfeccionar. Amén. Es tan importante. Miren, cuando nosotros no entendemos acerca de que es Él el que hace la obra, nosotros queremos controlar la obra. Y nos volvemos controladores. Y peor, mientras menos control tienes de ti, más quieres controlar a otros. La evidencia de que no conoces que es Dios el que debe llevar tu vida, es que tú quieres controlar tu vida. Y como te has dado cuenta que no puedes controlar tu vida, entonces quieres controlar a otros. Mientras más control quieras tener en otras personas, evidencia que menos control tienes de ti. Y menos control tienes de ti porque aún no le has dado el control de Dios a tu vida. Pero tengo buenas noticias, no temas, Dios es bueno, puedes dar el control a Él de tu vida. Y vas a gustar la bondad de Dios. Dios quiere que disfrutes de su bondad. Pablo lo llegó a entender porque él era un gran controlador. Él quería controlar las cosas de Dios. Por eso quería controlar a otros, por eso los perseguía, para controlarlos. Pero nadie puede controlar la obra de Dios. La obra de Dios no puede ser detenida. Ahora, él dice, estoy convencido de esto, verso 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso yo ruego con gozo. Es decir, eso no significa, ojo, que, bueno, pastor, entonces como Dios va a cuidar su obra y la va a perfeccionar, entonces ya no hay que evangelizar, ya no hay que orar, ya no hay que predicar, él va a hacer la obra. Chazac, no es así. No. Está la obra de Dios y está la obra tuya colaborando con Dios. Por eso dice la Biblia que somos colaboradores de Dios. Amén. Pero tú colaboras. Él guía tus pasos, Él guía nuestros caminos y nosotros colaboramos con Él. Pero para colaborar con Él, nosotros debemos dejar que Él sea el piloto y nosotros somos los copilotos. Él no es tu copiloto. Algunos ponen ahí todavía uno, Dios es mi copiloto. Y yo, ¿qué le pasa? Pues mejor pon, Dios es mi chofer. Son tonteras. No, Él es el que guía nuestros pasos. Él es el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Mientras tú o yo nos afanemos por tomar el control, no vamos a experimentar la bondad de Dios. Experimentas la bondad de Dios cuando das al Señor la guianza de tu vida y tú entregas tus caminos al Señor. Por eso Pablo llegó un día que dijo, cuando se encontró con Jesús, cayó derribado y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por fin. Y era como diciendo, por fin este muchacho, ¿no? Dios. Por fin va la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Pero él lidió con Dios mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucedió desde tantas cosas por lo que Pablo pudo tener tanta certeza que Dios iba a completar su obra en los filipenses? Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. ¿Qué les parece? Hechos
capítulo 16, el verso 16 en nuestras Biblias. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Bueno, desde ese tiempo ya la adivinación y el ocultismo daba grandes ganancias a las personas. Aquí vemos una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y había hecho eso su modo de vida, su modo de lucrar. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sonaba bien, ¿no? Algunos predicadores medio despistados lo hubieran contratado a ella para dirigir su imagen, ¿no? Y estos son los hombres de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Bien, otros dicen que la traducción es un camino de salvación. Pero Jesús es el único camino de salvación, no un camino más. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y salió en aquella misma hora. Si usted sintió algo ahora, ¿no? Ya usted ha sido libre también ahora. Dele gracias a Dios. Pero bueno, aquí está esta mujer, ¿no? Dominada por ese espíritu de adivinación, ¿no? Ese espíritu de adivinación la tenía controlada y fue libre ahora. Pero miren lo que ocurre. Pablo liberta a esta mujer. Dice en el verso siguiente: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, ¿sí? Y presentándolos a los magistrados, tenían influencia, tenían poder económico, ¿no? Y bueno, se enojaron con Pablo y lo llevaron ante los propios magistrados. Y dice la palabra, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¡Wow! Es decir, ellos soltaron una vulgar mentira contra Pablo para que de ese modo ellos fueran encarcelados. Es decir, ocurrió una injusticia. Pablo y Silas solamente habían obrado en el nombre de Jesús, amén, y habían liberado a esta pobre mujer que estaba aquí esclavizada por esos hombres, estos comerciantes, pero estos hombres usaron de malas mañas contra Pablo y Silas. Ok, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¡Wow! No solamente los iban a encarcelar, sino que los flagelaron duramente. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. No solamente estás haciendo la obra de Dios, esta mujer ha sido libre, y en lugar de que los felicitaran, en lugar de que honraran a Dios, la gente se les opuso y los flagelaron. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dígame una cosa, ¿esto fue justo o injusto? Absolutamente injusto. Amén, terriblemente injusto. Yo me imagino aquí a Pablo con toda su espalda dolorida, las heridas, la sangre. Y usted sabe, en esos tiempos las cárceles no eran como hoy, no existían pues esto de derechos humanos y nada, de cuidar al preso, no. Ellos los metieron muy adentro, la cárcel no tenía agua, ¿verdad? No tenían luz, ni silo quizás. O sea, las cárceles eso era algo infernal, ¿no? Todo fétido, maloliente, ratas, roedores, y los presos ahí haciendo sus necesidades en la misma cárcel. Esto era insoportable, ¿ok? Y los metieron, dice, en el calabozo más profundo. Y además les aseguraron en el
los pies en el cepo. O sea, los trataron como criminales, haciendo la obra de Dios. ¿Sí? Bien, dice, pero a medianoche, digan conmigo, a medianoche, gloria a Dios, el momento más oscuro de esta injusticia, en el momento más oscuro y de mayor incomodidad, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es un himno? La traducción de himno es canto de júbilo. Ahora, recuerda, no habían UCB, no es que pusieron su UCB y pusieron sus ahora. Oye, vamos a poner una canción, algo de Hillsong ahí. No había nada de esa tecnología. Estaba todo oscuro, maloliente. Pero aun cuando no había ninguno de estos aparatos, ellos comenzaron a alabar a Dios a medianoche. ¿Cuántos honran el nombre de Jesús? Ahora, querido, una cosa es alabar al Señor con todo el maravilloso ministerio de música que acá tenemos. Y otra cosa es cuando estás en tu noche más oscura. Si tú no alabas a Dios con todo lo que está a tu mano, ¿qué se espera de ti cuando estés pasando tu noche más oscura? O sea, si tú no aprendes a bendecir a Dios cuando todo está cómodo, cuando tienes todo a tu alcance, hermano, cuando estés a medianoche y cuando hagan de ti una gran injusticia, va a ser más complicado que alabes a Dios. ¿Están aquí? Pastor, ¿a qué hora comenzamos a alabar a Dios? Ahorita, tranquilo. Entonces, ellos alabaron al Señor, cantaron himnos a Dios. Aleluya. No, lo que ocurre es que a veces como que caemos modo rutina, ¿no? Ya cantamos o llegas y te pierdes la alabanza, hermano. No alabamos a Dios para sentirnos bien. Pablo y Silas no alabaron a Dios para sentirse bien. Ellos alabaron a Dios porque en medio de su necesidad, en medio de su dolor, sabía quién estaba sentado en el trono. Sabían ellos a quién servían. ¿Cuánta gente es cuando le pasa lo difícil, en lugar de seguir a Dios y adorarlo, lo abandonan? Dice, me fallaste, Dios. Me fallaste. ¿Por qué nos libraste de la cárcel? O, mira, acabamos de hacer tu obra y en lugar de que las puertas se abran, nos han metido a la cárcel, nos han flagelado. No, eso no puede ser, Señor. Ya mejor encárgate de tu obra. Y no. Ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. Y es más, los presos los oían. Me imagino a los presos diciendo, oye, ¿estás escuchando eso? Estos están rematados. Los acaban de flagelar y en lugar de estar maldiciendo, ¿no? Ellos están cantando. Que es gente para más extraña. Bueno, los presos los oían. Entonces, gloria a Dios, sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. A veces pensamos, Dios, ¿por qué esta puerta está cerrada? Porque tú estás esperando que las puertas se abran para recién alabar a Dios. Pero ellos alabaron a Dios cuando las puertas estaban cerradas. Cuando las puertas estaban cerradas, cuando el dolor estaba al máximo, cuando todo era incómodo, ellos siguieron alabando al Señor. Aleluya. Amén. Cuando tú alabas a Dios, no por lo que Él te da, sino por lo que Él es, todo cambia. Esa alabanza es irresistible para Dios y Dios mismo acude a ese tipo de fiesta. Dice Dios, oye, ángeles, ¿escuchan eso? Sí, miren, desde la tierra me llega una alabanza de gente que la está pasando dolorosamente, una grave injusticia, y en lugar de maldecir, están cantando, vamos con ellos a la fiesta. Y los ángeles llegaron ahí y tanto fue el poder angelical en ese lugar que la cárcel tembló por la presencia de Dios en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? La cárcel tembló, hubo un gran terremoto. Dice la palabra, y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, no solamente ellos fueron libres, sino todos los demás. Despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, él también se acercó y se puso a alabar a Dios con Pablo y los demás. Amén.
Dice, y viendo el carcelero que las puertas de la cárcel, verso 27, estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él dijo, oh no, si se me escapan estos presos, lo que me espera es, me van a cortar la cabeza. Y él, sabiendo que iban a cortarle la cabeza, dijo, antes que me corten la cabeza y dejar a mis hijos huérfanos, mi esposa viuda, mejor me mato. Sabiendo esto, dice la palabra, el verso siguiente, amén, verso 28, mas Pablo, clamando a gran voz, porque Pablo seguramente sabía que esto iba a pasarle a este carcelero, a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este era el preso más bueno que le había tocado a este carcelero. Porque si alguien está preso injustamente y de repente es libre de sus cadenas, lo primero que hace es correr, dice, patitas, ¿para qué te tengo? ¿Verdad? Así es la frase, ¿no? Y ¡zas! Desaparecen. Pero aquí estos presos buenitos dicen, ¡ey! No hagas esto, no te acontezca esto. Porque como hijos de Dios no solamente pensaban en ellos, pensaron en su carcelero. Se le cayó dinero a alguien y estás por la calle y encuentras el dinero. ¡Ah! Dios, gracias. Me has bendecido, cuánto me amas. Miras a la derecha, miras a la izquierda, miras a la... ¡Wow, Dios! Ni te importó nada a quién se le cayó. Ya, pues, pastor, está bien el mensaje, no lo malogre, pe. Dice la palabra que gritaron, no hagas esto. Verso 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro porque todo estaba oscuro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Estos hombres son diferentes, cantan alabanzas en medio de esta situación. Y peor, no huyen, se preocupan de mí. Ah, no. Y se postró ante ellos. O sea, ha ocurrido un milagro. Se conducen de manera diferente, estos son distintos. Porque cuando escucharon los cantos, seguramente ellos testificaron de Dios, testificaron de Jesús en sus cantos. Este hombre también había escuchado. Se postró ante ellos. ¿Qué verso estoy? Gracias. Y dice, ellos le dijeron, verso 30. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Sacándolos. Es decir, los iba a despedir igual. Bueno, váyanse. Yo sé lo que me espera, pero nunca encontré personas como ustedes. Pueden irse, son libres. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Algo que podría hacer para que no me corten la cabeza? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Gloria a Dios. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí tenemos una obra descomunal, donde algo que estaba contra ellos, que era un mal contra ellos, Dios lo cambió completamente para bien.
No solamente lo salvó, sino además salvó su vida, sino también salvó la vida del carcelero y su familia. Y no solamente salvó su vida, sino además recibió vida eterna. ¿Cómo así? Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Dios estaba obrando. Amén. Ya Dios estaba obrando. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Pablo se puso bravo. Apeló a la justicia. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea, ahora les rogaron para que salgan de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Sabes qué ocurrió? Pablo y Silas se van y, producto de todo esto que sucedió, se fundó la iglesia, la primera iglesia en Filipos. Y es la iglesia donde Pablo le escribe años después a los filipenses el texto que acabamos de leer: estoy convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido que así como Él obró en ese momento, que le costó heridas, que le costó dolor, Dios cambió ese dolor, ese llanto en alegría. Dios lo cambió para bien y salvó a este carcelero. Este carcelero y su familia fueron las primeras personas que conocieron al Señor de la obra de Dios en los filipenses. Es la obra de Dios. Y a veces hay obras que nos cuestan dolor, lágrimas al inicio. Puede parecer muy oscuro, puede parecer muy difícil, pero ahí es donde tú debes seguir alabando al Señor, porque la obra que Dios comienza, nadie lo detiene. Yo no estoy diciendo que Dios mandó a que lo flagelen. No. Lo que estamos reconociendo es que hay un opositor. Recuerde, es probable que los espíritus de adivinación que estaban operando sobre esta muchacha comenzó a operar también sobre estas personas, ¿me entienden? Para flagelarlos. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso no debemos dejar de alabar al Señor. Porque el que comienza su obra en nosotros, Él la perfecciona. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Yo quiero decirte este día que Dios te ha traído a ti a este lugar. A pesar de todas las circunstancias, Dios te ha ido a buscar a ti. A pesar de todo el dolor, Dios ha ido en pos de ti y te ha traído a este lugar. ¿Sabes para qué? Para encontrarse contigo. Él te ha salvado la vida en diferentes momentos. Él te ha rescatado por el que quiere que tú seas salvo. No solamente tú, sino toda tu casa. Queremos orar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, un momento, vamos a orar. Porque hoy Dios comenzará una obra en muchas personas. Una obra que nadie va a detener. La obra de Dios en sus vidas. Si estás aquí por la primera vez, o segunda, o varias veces, y aún no tienes la dicha de ser salvado, de experimentar la paz, el perdón, de experimentar la salvación del Señor. A ti que estás en este lugar o los que están conectados vía internet. Yo quiero decirte, si tú dices: Jesús, te necesito, Él inmediatamente vendrá a tu vida. Jesús, ven a mi vida, señoréate, sálvame. Él te salvará. Te salvará de las circunstancias que estás pasando, pero además te salvará de la condenación. Te salvará del infierno y te dará vida eterna. Si ese es tu deseo y tu necesidad, quiero orar por ti en esta hora. Amén. Solamente lo que tienes que hacer es hacer conmigo esta oración.
Diga conmigo, toda la iglesia nos acompaña. Señor Jesús, gracias por hablarme. Yo creo que hoy he escuchado tu voz. No lo sé, Señor, no lo puedo explicar, pero reconocí tu voz. Señor, te necesito. Estoy desesperado, estoy perdido y en condenación. Perdóname, Dios, sálvame. Te necesito más que a nadie y más que a nada. Ven a mi vida, Señor. Te la entrego completamente. Sé mi Salvador, el dueño de mi vida a partir de hoy. Gracias por perdonarme y gracias por aceptarme y escuchar mi ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Mientras has orado esto, el Espíritu Santo viene a tu vida hoy y estás experimentando la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo declaro que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas se han hecho absolutamente nuevas. Felicitaciones. Bendito sea el Señor. Hay fiesta en los cielos, como dice su palabra. Si usted hizo esta oración por la primera vez, levante su mano donde usted se encuentre, aquí en este auditorio. Si usted hizo esta oración, un aplauso para todos los que hicieron esta oración esta mañana. Amén. Por favor, voy a pedir que ustedes se puedan acercar. Allá atrás hay una persona, nuestro hermano Mao y su equipo, ¿verdad? Ellos quieren darles unas palabras de ánimo y de consejo para ustedes muy valiosas. Si tienes a alguien que te pueda acompañar, pues déjate acompañar. Un aplauso para estas personas que hoy han conocido la salvación y a través de las redes también. Comuníquese con nosotros, escriba. Yo hice esta oración con el pastor y nos pondremos en contacto con usted. Amén. Vamos a ponernos de pie para honrar a nuestro Dios que es bueno.